Queridos hermanos y hermanas, quiero dirigir un saludo muy particular a los queridos sacerdotes de la comunidad de los misioneros javerianos de Parma que orientan pastoralmente esta comunidad parroquial de San Francisco Javier, en el marco de cuyas fiestas patronales también nos encontramos un modelo de misionero, un modelo de creyente cuyo corazón ardía en celo por llevar la buena noticia hasta los últimos rincones del planeta y particularmente aquellos lugares más alejados. Es realmente un testimonio fehaciente de lo que el Papa Francisco hoy llama ir hasta las periferias. Francisco Javier era un hombre de las periferias, un misionero que siempre se sintió impulsado a estar en salida. No olvidemos en que nuestra arquidiócesis de Cali acaba de declararse en estado de misión permanente, uniéndose así a ese llamado que desde Aparecida se nos hacía a la iglesia en América Latina, a ser una iglesia en salida, a ser una iglesia en movimiento. Decía el señor arzobispo en el día del envío de los misioneros de esta gran misión permanente que tiene que ser siempre en nuestra arquidiócesis, que la misión antes que una tarea es el ser mismo de la iglesia, porque la iglesia es misionera. Y en la medida en que todos y cada uno por el bautismo somos miembros vivos de la iglesia, nuestro ser tiene que respirar, vivir y actuar la misión. Eso es lo primero que quería compartir con ustedes. Lo segundo, también saludar a todos aquellos que siguen la Santa Misa a través del canal regional Telepacífico, de una manera muy especial a los hermanos y hermanas que se encuentran enfermos, a quienes dedican tiempo para acompañarlos, pero también a quienes están privados de la libertad. Para ellos la cercanía de un Dios que no los olvida, de un Dios que los comprende y que quiere hacerse estar muy cercano a ustedes. Estamos ya llegando con este segundo domingo de Adviento, a la segunda semana de este camino que nos lleva no solamente a la celebración de algo que pasó hace 2000 años, la Navidad de Jesús, el nacimiento de Jesús. El tiempo del Adviento es el tiempo que está marcado por la virtud de la esperanza. ¿Qué estamos esperando? Esperando a quien viene. En el saludo inicial de la Eucaristía les decía, el Señor que viene a salvarnos esté con ustedes, ¿verdad? El Señor que viene. El Señor vino en el tiempo, entró en el tiempo con ese misterio maravilloso de la encarnación. Volverá para la plenitud de los tiempos, como Él mismo lo ha prometido, pero el Señor siempre viene al encuentro de cada persona, en cada acontecimiento, en los sacramentos. Es una presencia permanente y dinámica. El Señor viene. El tiempo del Adviento nos recuerda que el Señor no está lejos, que su cercanía es inminente. Y por lo tanto, si Él viene, nos anima a nosotros a ponernos también en movimiento. Había varios verbos que la palabra de Dios hoy nos planteaba: salir, prepararse, convertirse. Eran verbos que aparecían en la palabra de Dios en el día de hoy. Si el Señor viene, y el Señor viene a salvarnos, a sacarnos de todas esas situaciones que deshumanizan a la persona, tanto individual como comunitariamente,
nosotros como comunidad creyente tenemos que estar siempre saliendo al encuentro del Señor. Cuando uno sabe que alguien muy querido viene, el deseo de encontrarse con esa persona es tan grande que uno no espera quedarse encerrado en la casa a que esa persona llegue, sino que incluso no solamente se asoma por la ventana, ¿cierto? A ver por dónde viene. Después abre la puerta, pero incluso sale corriendo y no espera que la persona llegue y le abraza en medio del camino de la visita de esa persona, como prueba de el ardor que había en el corazón y el profundo deseo de tener ese encuentro con la persona que venía a nosotros. Pues bien, si el Señor viene, nosotros tenemos que ponernos en movimiento, movidos por el amor, para ir hasta el Señor también. Y ese movimiento que es salida se traduce en prepararnos y en convertirnos, en estar dispuestos. Prepararnos significa disponer todo en nuestro ser para que el encuentro con el Señor que siempre viene a nosotros sea un encuentro alegre, sea un encuentro de plenitud, sea un encuentro de felicidad. Prepararse significa quitar del camino, en el corazón, en la mente, en los sentimientos, en los afectos, en las costumbres, todo aquello que me pueda impedir encontrarme con el Señor. Hay muchos obstáculos que nos permiten salir al encuentro del Señor. Hay pedrascos muy grandes que no nos dejan llegar hasta Él. Cada uno tiene estas semanas para pensar cuáles son esos obstáculos que debo quitar para poder salir al encuentro del Señor. Que nada me impida llegar hasta Él. Todos esos obstáculos se llaman pecado, naturalmente. Pecado. Esos obstáculos se llaman egoísmo. Esos obstáculos se llaman poner otras cosas antes que a Dios en nuestras prioridades. Pero también la palabra de Dios nos invita a convertirnos. Conversión significa cambiar el rumbo cuando nos damos cuenta de que vamos en la dirección equivocada. Conversión. Pensemos hacia dónde está orientado nuestro corazón, hacia dónde está orientada nuestra existencia. ¿Le apuntamos a Dios siempre? Lo que hacemos, lo que anhelamos, lo que deseamos, ¿tiene por horizonte último al Señor? Él es el afán, Él es el motivo de nuestros desvelos, con Él soñamos, a Él anhelamos tenerlo ante nosotros, abrazarlo, anhelamos pertenecerle definitivamente o no. Si la respuesta es no, cada una la tiene en el corazón, es necesaria esa conversión. Esa conversión tiene que ser de todos los días, no puede terminar nunca. Ese ajustar la ruta del camino para no perdernos y poder llegar al encuentro del Señor. Ese ajustar el camino en rectitud de intenciones, en purificación de los sentimientos, de la memoria, en práctica permanente de actitudes de virtud, luchando con ello para derrotar nuestros vicios. Pero ese Señor que viene también trae herramientas para que sea posible esa preparación y esa conversión. Esas herramientas nos la anuncia ya la palabra de Dios también. Las herramientas tienen que ver con la vigilancia activa. Y esa vigilancia activa se hace a través de la oración y la práctica de los sacramentos. En la medida que somos hombres y mujeres que oramos, no nos adormecemos,
no dejamos de buscar a Dios. No dejemos que los afanes de cada día nos roben momentos vitales para encontrarnos con Dios en la oración. Así no sean 2 horas, así sean solo 5, 10, 15 minutos, pero defendamos ese momento de intimidad con el Señor. Y en la práctica de los sacramentos, especialmente en la confesión, donde recibimos la gracia curativa que sana las heridas que dejan en el alma los pecados y que nos fortalecen para seguir caminando. Busquemos con frecuencia el sacramento de la confesión, porque el sacramento de la confesión nos mantiene intacto el sentido del pecado, la delicadeza de la conciencia, buscando siempre agradar a Dios, buscando siempre cortar con las malas acciones que nos separan de Él, los sacramentos. Y la tercera herramienta es la escucha meditativa, atenta de la palabra de Dios. La palabra de Dios es fuente inagotable. El Papa Francisco, en la carta que nos dejó como legado del año de la misericordia, Misericordia et Misera, dice que es importantísimo dedicar tiempo a la palabra de Dios. De hecho, nos pide a los cristianos dedicar un domingo al año para celebrar la palabra, para acoger la palabra y para profundizar la palabra de Dios. 3 herramientas maravillosas que nos permiten estar en la actitud correcta para salir al encuentro con el Señor. Pidamos a Dios que en este camino que vamos recorriendo todos los días y que el Adviento nos recuerda, porque el Adviento no hace sino recordarnos que nuestra existencia es eso, es un camino permanente para encontrarnos con Dios, una búsqueda del abrazo definitivo con Él, que este Adviento nos permita tener las actitudes debidas para que cada día sepamos reconocer a Dios que se nos hace cercano, pero para que también al final de nuestras vidas tengamos la gracia de poderlo abrazar definitivamente para gozar para siempre y reinar con Él en el cielo. Amén.